Fi, fi, fo, fum, huelo la sangre de un inglés. Esté vivo o esté muerto, moleré sus huesos para hacer mi pan. Estas famosas líneas del cuento de hadas inglés, Jack el Matagigantes, dicen mucho sobre cómo se han visto los gigantes en la historia humana. Ya sea el gigante en la cima de la planta de frijoles de Jack, o David yendo a luchar contra el temible Goliat, los gigantes han sido vistos con miedo, terror, debido a su gran tamaño y supuesta ferocidad. Y si esa es tu visión de los gigantes, entonces podrías sorprenderte de que un gigante muy real, el hombre más alto en la historia humana registrada, Robert Wadlow, de Alton, Illinois, también conocido como el gigante de Alton, era conocido por ser nada más que gentil y amable, todo lo contrario al gigante del cuento de hadas. Este es el tamaño real de su pie, y su vida de tamaño gigante es una historia que merece ser recordada. Nació el 22 de febrero de 1918, con un peso saludable de 8 libras y media, pero su cuerpo creció extremadamente rápido. Pesaba unos impresionantes 45 libras para su primer cumpleaños. Robert padecía de hiperplasia de la glándula pituitaria. Su veloz y excepcional crecimiento se debía a un nivel elevado de hormonas de crecimiento humano en su organismo. Medía 6 pies a los 8 años, superó la altura de su padre a los 9 y alcanzó los 8 pies a los 17 años. Robert llegaría a medir 8 pies 11 pulgadas de altura, siendo el hombre más alto registrado. Los padres de Robert y sus 4 hermanos menores eran de estatura promedio. Se decía que los techos de la casa de la infancia de Robert solo despejaban su cabeza por media pulgada. Aunque llamaba la atención donde fuera, Robert y su familia no buscaban ser el centro de atención. Lo trataban como a un niño normal a pesar de sus diferencias y esperaban el mismo trato del resto del mundo. Asistió a la escuela como cualquier otro niño, aunque le tuvieron que hacer un escritorio a medida. Una vez, un conductor de autobús afirmó que Robert debía tener más de 8 años y por ende pagar medio pasaje, a lo que su padre Harold Wadlow protestó. Robert aún no tenía 3 años. El conductor del autobús ofreció apostar $10 y Harold le dijo que condujera hasta el final de la cuadra donde estaba el médico de Robert y le preguntara. El conductor renunció al pasaje, pero en el futuro Harold lo pagó para evitar más escenas. Los compañeros de Robert lo recordaban como un niño grande, pero con emociones típicas para su edad. Una mujer recordó a Robert tropezando en clase y llorando al golpearse la cabeza. A pesar de ser el más grande en la sala, la maestra le besó la cabeza y él estuvo bien. Fue el Boy Scout más alto de la historia, midiendo más de 2,23 metros a los 13 años. Maestro masón a la edad de 21, Wadlow llevaba el anillo masónico más grande jamás construido. Una réplica del anillo está en el Museo de Historia y Arte de Alton. Para ilustrar su tamaño, $10 cabe dentro del anillo. Robert luchaba para pasar por las puertas y subir escaleras. Su familia y amigos decían que tenía que girar de lado y arrastrarse escaleras arriba porque sus pies no encajaban correctamente para subir de la manera normal. Para viajar en coche, sus padres quitaban el asiento delantero y Robert se sentaba atrás, con sus largas piernas extendidas a lo largo del vehículo. Otro miembro de la familia de Robert dijo que sus simples pasos delataban su tamaño. Al caminar, su talón golpeaba antes que la punta del pie, creando un peculiar paso doble en cada pie. Además de ser el hombre más alto del mundo, Robert también tiene el récord del tamaño de pie más grande registrado, un extraordinario tamaño 37, AA. Además de sus luchas relacionadas con su tamaño, Robert era objeto de miradas curiosas donde quiera que iba, y a veces de atención negativa. Los niños creían que era demasiado grande para ser real, así que corrían hacia él y le pateaban las piernas mientras caminaba por la calle, creyendo que podrían derribarlo de sus zancos. Uno de los familiares de Robert recordó más tarde que esa fue la única vez que lo vio perder los estribos, cuando fue atacado en la calle. Pero no corrió tras los niños ni contraatacó. Su contención y paciencia le valieron el apodo, el gigante gentil. Se mantenía tranquilo y con los pies en la tierra a pesar de la atención del público. Robert le dijo a la revista Time en 1937, «No es mi culpa ser así. No tuve nada que ver con que me volviera de esta manera». También mencionó que el 99% de las personas están bien. El otro porcentaje es ignorante. ¿Por qué dejar que me preocupen? Era una persona gentil y amable, a quien le encantaba recoger flores silvestres en los acantilados sobre el río cerca de su hogar, según su familia. Un vecino dijo que mientras caminaba a la escuela, iluminaba toda la cuadra. Se podía sentir su amor por los demás. Robert ayudó a recaudar fondos para el nuevo órgano de tubos que necesitaba su iglesia. Regaló fotos autografiadas a todos los que contribuyeron.
Su hermano recordó que Robert estaba muy orgulloso de haber compartido la divertida campaña para comprar el órgano de tubos. Una placa en la iglesia metodista de Main Street reconoce la contribución de Robert. A pesar de evitar la atención pública la mayor parte de su vida, Robert finalmente accedió a hacer algunas apariciones en el circo de los hermanos Ringling y Barnum y Bailey en 1937. Se volvió una celebridad nacional, apareciendo en el circo en el Madison Square Garden y en el Boston Garden. Un artículo de la revista Time sobre Robert lo describe como un gigante de 8 pies y 7 pulgadas, y dice que el circo lo anunciaba como el ser humano más alto desde el amanecer de la creación. Apareció en el anillo principal en lugar del espectáculo secundario para evitar ser presentado como un fenómeno de la naturaleza. El circo quería que él usara un sombrero de copa y cola, pero él eligió usar ropa normal. El Dr. Charles Dean Humbert examinó a Robert para el Journal of the American Medical Association e informó que su nariz medía 2 pulgadas de ancho y que, debido a la doble articulación de sus dedos, estos podían enrollarse en posiciones extrañas. Robert seguía creciendo. El Dr. Humbert mencionó que tenía poco sentido en los pies y no detectaba temperatura ni dolor, lo que lo atormentaría años después. Esto es parte de su enfermedad. Mientras su cuerpo crecía, tenía la misma cantidad de nervios y vasos sanguíneos que los demás. Su corazón tenía problemas para bombear sangre a sus extremidades, provocando que sus pies se volvieran azules por falta de oxígeno. A pesar de tener pulmones con mayor capacidad, todavía tenían problemas para oxigenar adecuadamente sistemas más grandes de lo que un cuerpo humano está diseñado para soportar. Sus pies, aunque enormes, aún estaban estresados por soportar su peso extremo. Los mensajes nerviosos de sus pies recorrían 1 metro extra hasta su cerebro, en comparación con la mayoría, impidiéndole sentir cosas comunes como una arruga en el calcetín o una piedra en el zapato. Por su condición, Robert seguirá creciendo mientras envejece, mucho después de que los humanos normales habrían parado de crecer. Pero el examen iba más allá del tamaño del zapato. Según el Medical Journal, el Dr. Humbert describió a Robert como apático, poco amigable y antagonista, lo cual lo hirió profundamente. Robert y su familia demandaron al doctor por $100,000 por difamación. En la corte, Humbert testificó que el trastorno pituitario de Robert amargó su actitud hacia la vida. Después de que sus padres, amigos y maestros subieron al estrado para avalar la amabilidad de Robert, el gigante gentil dijo en la corte que el artículo le hizo llorar. Después de solo 45 minutos de deliberación, el jurado rechazó la demanda de Robert, diciendo que los médicos tenían que ser libres para expresar lo que observaban. La familia de Robert dijo que, a pesar de saber que probablemente perderían la demanda, decidieron presentarla para mostrar cuánto las palabras del médico habían lastimado a Robert y demostrar que él era diferente a como se le retrataba. Robert se unió como portavoz de la Compañía Internacional de Zapatos. Apareció en cientos de ciudades del país, usando la atención que atraía por su tamaño para vender zapatos. Siempre aparecía con ropa casual, diciendo que trabajaba en publicidad. Robert prefería viajar en coche tras romper accidentalmente la ventana de un avión con su codo. También recibió zapatos hechos a medida. La empresa alentó a las zapaterías a exhibir réplicas de los zapatos de Robert en los escaparates, atrayendo a los curiosos a las tiendas. Una campaña tenía a los clientes adivinando cuántos 10 centavos podía contener el zapato de Robert. Para que conste, la respuesta fue 6,250. Durante sus viajes, Robert visitó las grandes secuoyas en California, donde supuestamente dijo: «Esta es la primera vez en mi vida que me siento pequeño y me gusta». Durante ese viaje, West también visitó Hollywood, pero se negó a aparecer en televisión. Al final de su vida, Robert caminaba con bastón. A pesar de su extraordinaria fuerza, sus ojos ejercían una gran tensión en su cuerpo. El trastorno pituitario que causó su gran tamaño también afectó su fuerza. Redujo la presión en sus piernas con aparatos ortopédicos. Una silla de ruedas podría haberle ayudado, pero prefirió caminar por su cuenta. Los viajes de Robert terminaron después de enfermar tras aparecer en un desfile en Manistee, Michigan, el 4 de julio de 1940. Uno de los soportes que usaba para pararse había rozado su piel hasta dejarla en carne viva, infectando la herida. Robert desconocía que estaba herido por la insensibilidad en sus extremidades. El médico examinó a Robert y notó que el tamaño de la herida infectada normalmente habría sido muy doloroso, pero él no lo sintió. Los médicos trabajaron para salvarlo, pero una transfusión de sangre y una cirugía de emergencia fracasaron. Robert tenía fiebre alta y sudaba profusamente.
Sus últimas palabras expresaron pesar por perderse el próximo aniversario de sus abuelos. Robert Wadlow, el gigante de Alton, falleció a los 22 años el 15 de julio, a la 1:30 de la madrugada. Se necesitaron una docena de hombres para cargar el ataúd de 10 pies y 6 pulgadas de Robert, porque pesaba casi 1000 libras. El ataúd era demasiado grande para el coche fúnebre, y sobresalía del final del coche donde estaba cubierto con una digna tela negra. Más de 10,000 personas asistieron al funeral de Robert. Su familia enterró su ataúd en concreto en una bóveda de un cementerio en Alton, Illinois, por temor a los profanadores de tumbas. Su lápida es sencilla y dice, en descanso. Además de proteger sus restos, la familia quemó muchas de las pertenencias personales de Robert para evitar que fueran recolectadas o exhibidas de manera indigna. El Museo de Historia y Arte de Alton, en Illinois, posee algunas pertenencias de Robert y se esfuerza por preservar su imagen como un ser humano gentil en lugar de alguien a quien mirar con morbo. De hecho, parece que toda la ciudad de Alton protege la memoria de Robert, diciendo que él pertenecía a Alton y podía ser él mismo allí. Para el mundo, él pudo ser un gigante, pero en Alton dicen que era uno de ellos. Los residentes recaudaron $50,000 para erigir una estatua de tamaño real de Robert, que aún se encuentra en una calle de Alton. Los visitantes pueden comparar cómo se miden con el hombre que dejó una memoria tan grande para una vida tan corta. La abuela de mi esposa recuerda haber visto a Robert Wadlow en una tienda en Belleville, Illinois, en los años 30. Ella dijo que lo tenían simplemente recostado en un sofá, donde animaba a las personas a tocar sus piernas para demostrar que eran reales y charlaba sobre cualquier cosa que surgiera. Aunque le parece que fue hace mucho, dijo que jamás lo olvidará. Esa parece ser la historia con Robert Wadlow. Después de conocerlo, sería imposible olvidarlo. Al final, la historia del ser humano más alto del mundo, contada por su familia y muchos amigos, tiene mucho menos que ver con la parte más alta del mundo, y mucho más con el ser humano. Una historia que me llamó la atención fue cuando viajó de regreso al este para aparecer en el Madison Square Garden. Dijo que su parte favorita del viaje fue visitar el sitio de las batallas de Lexington y Concord. Me fascina la historia, expresó. Concuerdo totalmente. Ojalá hayas disfrutado este episodio de El Historiador. Breves relatos históricos olvidados de 10 a 15 minutos. Si te gustó, por favor dale clic al botón de me gusta. Si tienes alguna pregunta, comentario o sugerencia para futuros episodios, por favor escribe esos en la sección de comentarios y estaré encantado de responder personalmente. Sigue a El Historiador en Facebook, Instagram, Twitter y visita nuestra tienda en teespring.com. Si te gustaría más episodios sobre historia olvidada, solo suscríbete.